Hola amigos y amigas, bienvenidos al módulo número 2 del curso que te va a enseñar todos los caminos que hay para convertirte en un desarrollador web o una desarrolladora web profesional. En el módulo anterior te expliqué qué cosa es la web, cómo funciona y qué tecnologías hay involucradas, incluso qué tecnologías debes usar tú para entrar al mundo de la web. También te recomendé varios cursos que tenemos en EDTeam para que profundices más en estos temas. Te recuerdo que si te conviertes en Premium en EDTeam, en ed.team/Premium, tienes acceso a todos nuestros cursos sin ningún límite para que profundices y te vuelvas un experto en todos estos temas. Bueno, vamos al tema de este módulo, de esta clase. Vamos a hablar ahora ya de los roles en el desarrollo web y vamos a empezar dividiéndolos en dos que seguramente tú has escuchado varias veces: el frontend y el backend. Seguramente tú recuerdes que en el mundo de la web trabajamos con una arquitectura de cliente-servidor. De hecho, eso lo dije en el módulo anterior, en una de las clases. Entonces, considerando que hay cliente y hay servidor, los dos roles básicos en el mundo web son frontend, el que trabaja en el cliente, y backend, el que trabaja en el servidor. Te voy a traer aquí una infografía para explicártelo un poquito mejor. Ahí está. Frontend y backend. Como ves aquí es lo que te comentaba. Tenemos el cliente, tenemos el cliente hace la petición, el servidor responde a esa petición. Todo eso tú ya lo sabes porque ya lo hemos visto. Tenemos el concepto de API, que también lo vamos a ver en este curso más adelante, que es la capa de conexión entre frontend y backend, cómo ellos se conectan a través de una API. Bien, ten en cuenta que van a ocurrir cosas en el servidor y van a ocurrir cosas en el cliente. Te voy a poner un sencillo ejemplo. Un usuario llega a EDTeam e inicia sesión con su usuario y contraseña. Eso ocurre en el cliente. En el cliente, el usuario entra, ve la página web de EDTeam, le da clic a iniciar sesión. Ese clic abre un cuadrito donde le pide usuario y contraseña, ¿sí? Todo eso ocurre en el cliente. Entonces, todo eso lo programó el frontend. Pero en el momento que el usuario le da clic a iniciar sesión, el frontend hace la petición al servidor. Le dice: oye servidor, mira, hay un usuario intentando entrar con este usuario y esta contraseña. Le permito entrar. El servidor revisará esa información y mandará la respuesta. Si el servidor le dice sí, es correcto, el frontend mostrará un mensaje como, por ejemplo: bienvenido Pepito a EDTeam, estos son tus cursos. Y si no es correcto, frontend le mostrará un mensaje del tipo: contraseña incorrecta. Ha olvidado su contraseña, con un botón para recuperarla. ¿Ves? Ocurren cosas diferentes en cada lado. Cosas en el frontend y cosas en el backend. En el backend, ¿qué ha ocurrido? Ha habido una lógica para determinar si este usuario tiene acceso o no, y de esa manera saber si darle el acceso a la información o prohibírsela. Todo eso ocurre en el servidor. Así que existen dos tipos de programador, porque tanto frontend como backend son programadores. La diferencia es en qué plataforma, en qué entorno desarrollan. Los frontend programan para el navegador y los backend para el servidor. ¿Qué tecnologías usan? En el frontend tenemos un solo lenguaje de programación, JavaScript. Tú ya viste en el módulo anterior. Hablamos de que hay HTML para la estructura, CSS para el diseño y JavaScript para la programación. Entonces, JavaScript es el único lenguaje de programación que existe en el navegador. Todo ocurre en el frontend dentro del navegador. Si tú sabes un poquito más de este tema, me voy a adelantar un poco a los temas, ¿ya? Debes saber que hay algo llamado WebAssembly, que permite que otros lenguajes, a diferencia de JavaScript, además de JavaScript, se usen en el frontend. Sin embargo, WebAssembly transforma esos lenguajes en un código binario. Por lo tanto, al navegador no llega C, no llega C++, no llega C#, no llega Rust. Al navegador llega un código binario. Así que sigue siendo JavaScript el único lenguaje que vive en el navegador. Entonces tú dirás: bueno, si solamente hay un único lenguaje en el frontend, está muy fácil, aprendo ese lenguaje y ya soy frontend. En teoría sí, en teoría. Pero ya que JavaScript es un lenguaje que requería hacer muchos trucos para solucionar algunas cosas, empezaron a aparecer librerías, frameworks, herramientas que nos permiten trabajar mucho más rápido. Por ejemplo, un trabajo común de un usuario es mostrar una ventana de inicio de sesión, por ejemplo. Entonces, alguien hace eso reutilizable.
para que muchas otras personas no tengan que crear el inicio de sesión desde cero, sino que ya reutilicen lo que alguien más hizo. Esas tecnologías se llaman librerías o frameworks y las vamos a ver más adelante. Y las más comunes en el mundo del frontend de JavaScript son Angular, Vue y React.js. También hay otra que está entrando con mucha fuerza que se llama Svelte. Entonces, si bien es cierto, JavaScript es el único lenguaje que vive en el navegador, al final, a la hora de trabajar, no usas directamente JavaScript, sino que vas a usar alguna de estas tecnologías, Angular, Vue o React, que están escritas en JavaScript. Más adelante vamos a entrar un poco en más detalles, ¿sí? Ahora, si estás en el lado del backend, ahí sí hay varios lenguajes, no es como en el frontend que solamente hay JavaScript. Si estás en el lado del backend, puedes usar, como ves acá, Java, Python, PHP, Go, y estos de aquí son ejemplos, ¿ah? Hay bastantes lenguajes más. Está C# de Microsoft, está por ejemplo Ruby, está el mismo JavaScript que también se puede usar en el backend, etcétera. Hay muchos lenguajes, así que si tú eres backend, ahí sí tienes que escoger qué lenguaje vas a utilizar. Es cierto que puedes dominar 2, 3, 4, 5 lenguajes, pero siempre es bueno ser especialista en uno, ¿no? O en dos si tú puedes, pero ser especialista en algo. En EDTeam, por ejemplo, nosotros usamos Go, que según las encuestas de 2020 es el lenguaje favorito por los desarrolladores backend. Bien, te voy a mostrar otra infografía que te va a explicar un poquito más a fondo los roles, ¿eh? Mira, ¿qué es backend y frontend? Ya hemos hablado que frontend es la programación en el lado del cliente, es decir, dentro del navegador, y backend es la programación en el servidor. Muy bien. Ahora veamos esto. En esta infografía vemos las cosas que hace cada uno de ellos. Por ejemplo, un frontend consume las APIs. ¿Qué cosa es una API? Es la capa de comunicación entre frontend y backend, que te lo comenté hace un momento en la anterior infografía, ¿no? Esto de acá. Entonces, backend y frontend se comunican por una API. Entonces, un frontend tiene que aprender a leer esas APIs para comunicarse y mandarle peticiones y recibir respuestas del backend. Además, en el lado del frontend está la interacción del usuario. En el ejemplo que te pusimos que un usuario intenta iniciar sesión, bueno, toda esa interacción ocurre acá. También está la lógica del lado del cliente. Por ejemplo, si un usuario agrega un producto al carrito de compras en un e-commerce, en el frontend hay que mostrar el carrito con un número 1 o un número 2 si agrega un producto más, por ejemplo. Toda esa es la lógica que ocurre en el navegador. Y también hay que preocuparnos de la interfaz web, de cómo se va a ver, del diseño, de la interacción, que también está muy pegada con el tema de la interfaz, ¿no? Ahora, en el lado del frontend, del backend, tenemos otros roles. Está las bases de datos, que la vimos en el módulo anterior, que es donde se guarda toda la información. Está el rendimiento, porque si el rendimiento es pobre, la página web, el sitio o aplicación va a cargar lento, independientemente de que los usuarios tengan una buena conexión a internet o un equipo de última generación. Claro que también eso tiene relación con cuántos usuarios entren. Por ejemplo, no es lo mismo que a EDTeam entren ahorita, en este instante, 100 personas, a que entren 20.000 en el momento. Nos va a recargar mucho el servidor, entonces la gente de backend tiene que estar muy atenta al rendimiento, tiene que estar atenta también a la seguridad, porque en el backend realmente está la lógica del negocio, no está en el frontend. El frontend simplemente es una capa para que el usuario interactúe. No es que eso lo haga menos importante o no es que lo haga sencillo. A lo que yo voy es que los datos reales que pueden comprometer la seguridad del sitio están en el backend, no en el frontend. Entonces, el backend tiene que asegurarse de que esos datos estén bien seguros. También está el tema de microservicios, que es dividir toda la lógica del negocio en pedacitos. Por ejemplo, en EDTeam tener la parte de ventas en un módulo, tener la parte de cursos en otro módulo, tener la parte de usuarios o clientes en otro módulo y así. Todo separadito, de tal manera que puede crecer simplemente agregándole módulos nuevos. También está la lógica en el servidor, que es lo mismo que la lógica en el cliente, pero del otro lado, ¿no? Todo lo que va a ocurrir a nivel de programación en el servidor. Y los backend programan APIs. Los frontend, voy a cambiar de color, los frontend consumen la API, pero los backend son quienes la crean. Ahí está. ¿Ves? Ellos consumen y ellos la crean. Te voy a mostrar una infografía más con los roles en el backend, ¿sí? Podemos hablar de 3 roles. El backend developer, que es un programador.
el administrador de base de datos y quien administra los servidores. Podemos hacer muchas más divisiones, ¿ok? Esta es una división bastante rápida para que entiendan los roles. El programador backend es el que escribe el código, el que programa. El administrador de base de datos, como su nombre lo dice, se encarga de crear la base de datos, administrarla, diseñarla, asegurarse de que la estructura sea la correcta. O sea, toda la información va acá, ¿no? El backend developer es el que crea las APIs y el administrador de servidores es quien se encarga de que el servidor funcione, de configurarlo correctamente, porque recuerda, como vimos en la última clase del módulo anterior, el proyecto web, la página web o sitio, tiene que mandarse a producción a un servidor real, ¿te acuerdas? Entonces hay que saber cómo configurar ese servidor. Si bien es cierto que hay sitios que te dan el famoso hosting, que es donde alojas una página web, eso es bastante básico. Para comenzar está muy bien, pero en tanto el proyecto crezca, en tanto tus conocimientos crezcan y hagas aplicaciones más complejas, esos hosting no te van a servir. Tienes que irte a servidores mucho más configurables, personalizables. Y hay una persona especialista en poder entrar vía consola y manejar el servidor es muy importante. Así que digamos que estos son los tres roles en el lado del backend y en el lado del frontend podemos hablar de estos roles. Vamos a ponerlo por aquí. Ahí está. En el frontend tenemos al programador, al maquetador, que es justamente lo que vimos en el módulo 1, ¿te acuerdas? HTML y CSS es el maquetador. El programador es el que hace JavaScript. Mira, agrega datos reales desde una API y lógica a la presentación creada por el maquetador. El maquetador solamente crea la estructura, pero esa estructura pues es bonita, pero no tiene vida, no interactúa con el usuario. El frontend le agrega esa vida, le agrega datos reales, le agrega interacción, cambios, estados, etc. El diseñador UI técnicamente no es un programador, no hace código, pero es muy importante porque este diseñador UI nos ayuda diseñando las pantallas. Usa programas como Adobe XD, Figma, Sketch u otros para diseñar las pantallas. Una vez que se diseñan estas pantallas cómo van a quedar, el maquetador las lleva a código y luego el programador frontend le agrega JavaScript y lo conecta a backend y cobra vida. Eso que es como tener un celular apagado, por ejemplo, ¿no? Aquí en el maquetador, ¿no? Tienes la página web, se ve bonita, pero no funciona, no hay nada, solamente es para mirar algo ahí estático, ¿no? Mientras que cuando entra el programador frontend, lo conecta a backend y cobra vida, y el usuario puede entrar, iniciar sesión, comprar cosas, todo. Entonces, esos son los roles. Obviamente esto puede crecer mucho, pueden haber roles mucho más específicos dentro de ellos. También va a depender mucho del presupuesto de la empresa o del proyecto. Si el presupuesto es pequeño, muy probablemente hay un frontend que haga estos tres roles y probablemente un backend que haga estos tres roles también. Pero en tanto la empresa crece, el proyecto tiene más presupuesto, podemos separar los roles e incluso crear roles adicionales para casos muy específicos. En la clase anterior te explicaba qué es frontend y backend y me gustaría recomendarte nuestra especialidad Frontend desde cero, en la que te enseñamos las tecnologías web, HTML, CSS, JavaScript, también Git, algunos cursos más avanzados en el mundo de CSS y también Firebase, que te permite tener un backend sin backend. ¿Qué cosa es backend sin backend? Pues lo vamos a ver más adelante en este curso. Tranquilo, no te preocupes, ¿sí? Y para el mundo del backend, ¿qué cursos tenemos? Bueno, en realidad tenemos muchos, porque como ya te dije, en el mundo del backend hay varios lenguajes. Entonces, por ejemplo, PHP, ahí tenemos cursos de PHP. Python, tenemos cursos de Python, como ves ahí. Tenemos cursos de Go, bastantes cursos de Go, cursos de Java, de JavaScript. Tenemos C# también, que es el lenguaje para backend de Microsoft. Todos esos cursos los puedes encontrar en EDTeam. Ahora, volviendo a nuestro curso, ahora nos toca hablar de qué es una API. Ya te hice una pequeña introducción, ¿no? Que la API conecta a backend y frontend, pero es un poquito más amplio incluso esto. Una API, el término viene de Application Programming Interface. Application, bueno, aplicaciones, ¿no? Programming, pues ya, pues es casi que lo mismo, ¿no? De programación. Pero ¿qué es interface? Acá es donde viene lo interesante. Una interfase es una capa de abstracción para un sistema.
Eso es una interfase. Entonces, tú no sabes lo que está ocurriendo detrás. Por ejemplo, cuando tú inicias sesión, ese formulario con el usuario y contraseña y el botón de iniciar sesión es una interfase, porque tú no sabes qué está ocurriendo detrás. Solamente te ponen una pantalla bonita para que te conectes, ¿cierto? Es un ejemplo de interfase. Entonces, las APIs son una interfase que permite conectar aplicaciones una con otra. Yo te he dicho que está frontend, está backend y al medio está una API, ¿cierto? Eso es verdad. Vamos a ponerlo por acá para que mi carota no tape. Eso es verdad. Tenemos ahí la API que conecta a frontend con backend. Sin embargo, esto va un poquito más allá incluso. Una API podría no solamente conectar frontend con backend, sino podría conectar backend con otro backend. Un frontend con otro frontend, una aplicación con otra. Por ejemplo, tenemos la aplicación 1 por acá. Vamos a ver este cubito amarillo y vamos a crear la aplicación 2 que va a ser un cubito de otro color, un cubito rojo por acá. Listo. Entonces esta es la aplicación 1 y esta es la aplicación 2. Una API podría conectar también a dos aplicaciones. ¿Cómo así? Tú has visto que cuando inicia sesión en EdTeam, mira acá, iniciar sesión, dice que puedes iniciar sesión con Google, con GitHub o con Twitter. Eso es una API. Nosotros nos estamos conectando a la API de Google para permitir que tú inicies sesión con Google. Eso es lo mágico. ¿Tú has visto que una aplicación puede utilizar, por ejemplo, los mapas de Google? Porque imagínate desarrollar mapas de cero. Uber usa los mapas de Google, por ejemplo, ¿no? Desarrollar los mapas de cero sería costosísimo. Usar satélites, cámaras, carros moviéndose por todo el mundo tomando fotos. No, pues entonces mejor que desarrollar un mapa. Nos conectamos a la API de Google para consumir sus mapas. Claro, hay que pagarle, por supuesto, porque ese es su negocio, pero ya nos ayuda muchísimo porque no tenemos que desarrollarlo nosotros. Por ejemplo, nosotros cobramos por PayPal. Si tú pagas a EdTeam por PayPal, nosotros nos estamos conectando a la API de PayPal. PayPal se encarga de procesar todos los pagos y PayPal nos muestra una interfaz bonita que dice pagar con PayPal. Lo que esté ocurriendo por detrás a nosotros no nos importa, no es nuestro problema. Esa es la magia de las APIs en el mundo de la programación. Entonces, como ves acá, tú tienes tu aplicación y la puedes conectar con WhatsApp, con Firebase, con Facebook, con YouTube, con Google Maps, con lo que sea. Realmente estos son ejemplos, no creas que solamente con ellos de aquí. Estos son simplemente ejemplos del poder que tienen las APIs. Ahora, hay dos tipos, en realidad hay muchos, ¿no? Pero dos tipos muy comunes de APIs en el mundo web. Las API de tipo REST, que son las más usadas. De hecho, tenemos cursos en EdTeam sobre APIs de tipo REST que en un momento te muestro. Y también otro tipo creado por Facebook que se llama GraphQL. Incluso acá tenemos una infografía, mira, de GraphQL versus REST. Estos son los dos tipos de API que debes conocer. No quiero ponerme muy técnico porque te vas a marear, estás comenzando recién, pero básicamente una API se conecta con el frontend o con la aplicación, para hablar en términos generales con la aplicación, ¿ya? A través de algo llamado endpoint. Un endpoint es una comunicación, en sencillo, ¿sí? En sencillo. Es una comunicación. Entonces, en REST hay múltiples endpoints, un endpoint para cada cosa. Por ejemplo, si tú quieres saber los cursos de EdTeam, hay un endpoint para los cursos. Si tú quieres saber los profesores, hay un endpoint para profesores. Si tú quieres saber los comentarios, hay un endpoint para los comentarios. Ese endpoint es justamente el canal de comunicación para traer los datos. En GraphQL existe un único endpoint por el que viene absolutamente todo, lo cual en ciertos escenarios podría ser un poquito más eficiente. Pero los dos son excelentes opciones. Ninguno es mejor que otro. Y eso es lo interesante de la tecnología. Hay muchos caminos. Y ya ves cómo se está complicando. Hace un rato hablábamos backend y frontend, ya, felices. Luego dijimos en frontend hay varios roles, en backend hay varios roles. Bueno, luego hablamos de las APIs y hay diferentes formas de crear una API. ¿Y con qué lenguaje se crea una API? Prácticamente que con cualquiera, con Java, con Python, con PHP, con Go, con JavaScript. Casi que con cualquier lenguaje tú puedes crear una API. Entonces, el rol, como hablamos hace un ratito, solamente para repasar, el rol es el siguiente. Frontend consume una API. Frontend consume. ¿Qué significa? Que con JavaScript tú tienes que aprender
a consumir, a conectarte a una API y leer sus datos y también enviar peticiones. Ese es tu rol como programador frontend. Saber cómo pedirle datos a una API y cómo leer los datos de una API. Y el backend, ¿qué hace con una API? El backend las crea, pues. El backend crea una API para que el frontend la consuma. Ahí está. Listo. Pero el backend también puede consumir una API. Sí, pero es un tema en el que no quiero meterme porque ya vamos a marearnos mucho más. Por ahora quédate con esto. ¿Sí? Existen APIs de tipo REST y de tipo GraphQL. Y las puedes aprender, por supuesto, en Editing. Mira, vamos a poner acá el buscador. Tú puedes entrar acá y poner API o API. Mira, curso creación de API REST con .NET Core, con C#. Curso de introducción a las API REST gratis. Esto está gratis para que entiendas todo el concepto de las API REST. Creando APIs con Go, APIs con Laravel. Un workshop, un taller para crear API REST con buenas prácticas. Consumo de APIs con Android. Consumo de APIs con Laravel. ¡Wow! Y del mundo de GraphQL. Lo escribí mal, perdón. Ahí está. Tenemos el curso GraphQL desde cero. Y un taller donde usamos GraphQL y Vue.js. Así que si quieres aprender más de este mundo de las APIs, también el lugar indicado es Editing. Ahora que ya sabes qué es frontend, ya sabes qué es backend, ya sabes que es una API, que es a través de la cual se conectan, ya sabes que hay dos tipos de API, de tipo REST y de tipo GraphQL, lo siguiente es entender esto, Ajax y WebSockets. ¿Por qué? Porque por ahí se conectan las APIs. Es decir, tenemos frontend, tenemos backend, la API está al medio, ¿sí? Pero eso de que está al medio realmente no es así, está en el backend. Yo te lo he puesto que está al medio como una forma sencilla de explicártelo, pero técnicamente está en el backend, no está al medio, no está flotando en el aire, en los cables, ¿no? Está en el backend. ¿Y cómo nos conectamos? La tecnología que vamos a usar es Ajax. WebSockets también nos ayuda, pero en un sentido diferente. Ahorita te voy a explicar la diferencia, ¿sí? Bueno, para eso volvamos una vez más al principio de la web. El principio de la web es cliente-servidor. Lo voy a repetir tantas veces que vas a soñar con eso. Cliente-servidor, ¿cierto? El cliente hace una petición, el servidor responde. Pero acá viene algo interesante. Cada vez, de manera tradicional, ya no hablemos del diseño web actual o del desarrollo web actual, sino en los inicios de la web. Cada vez que el cliente hacía una petición al servidor, el servidor respondía con una página web completa. Completa. Así que el cliente tenía que recargar completamente lo que tenía en pantalla. Imagínate que lo único que iba a cambiar tal vez es el nombre de un usuario porque un usuario inició sesión. No importa, aún así hay que recargar toda la pantalla tan solamente para mostrar la misma información y arriba poner bienvenido Álvaro. Nada más, solamente para poner eso hay que recargar toda la pantalla. Entonces, en cada solicitud, el servidor respondía nuevamente con toda la pantalla, con todo el HTML completo y había que recargar. Eso no es eficiente, eso es lento, porque para cualquier cosita hay que volver a recargar la pantalla y es un tema de conexión a internet y también de memoria RAM, porque el navegador al hacer todos estos procesos está consumiendo recursos de la computadora cliente. Entonces, hacia el año 98 aproximadamente, Microsoft crea el concepto de Ajax, aunque no se llamaba así en su momento. Luego se le dio se acuñó este nombre de Ajax, ¿no? Pero Ajax básicamente permite que tú pidas partes específicas. Por ejemplo, voy a cambiar, vamos a poner otro color. Quiero cambiar aquí una foto. Este cuadrito, y este cuadrito es una foto. Solo esa foto quiero cambiarla porque ya el usuario ha iniciado sesión, entonces hay que poner su foto real y no una foto random, ¿sí? Entonces le pides esa foto al servidor y el servidor te devuelve solamente la foto. Ya no te devuelve toda la página, solo lo que tú le has pedido. Y a través de JavaScript se cambia solamente esa foto, ya no se recarga toda la página. Esa tecnología es Ajax, ¿ok? Entonces, con JavaScript tú solamente cambias lo que te haya enviado el servidor. ¿Y cómo te envía esos datos el servidor? Generalmente a través de un formato llamado JSON. JSON significa JavaScript Object Notation.
Es decir, notación de objetos de JavaScript. ¿Por qué? Porque tiene un formato muy similar a JavaScript. JSON. Y esto es como un estándar. Las APIs de tipo REST, GraphQL, etcétera, te van a enviar JSON. No siempre te pueden enviar otro formato, pero casi que el estándar es JSON. Entonces en JSON es un formato de texto, es texto nada más, pero en ese formato te puede venir la URL. ¿Te acuerdas que es URL de la clase 1? ¿Ves? Ya hay que unir conceptos, ¿no? Te va a enviar la URL de la foto. Con esa URL ya tú imprimes la foto utilizando JavaScript. Entonces Ajax permite que tú hagas cambios en tiempo real. Por ejemplo, el ejemplo más fácil del mundo. Tú entras a Google Maps, seguramente has entrado alguna vez, ¿no? Entras a Google Maps y le haces zoom con la ruedita del mouse o en el celular haces un pinch to zoom, ¿no? Un gesto con los dedos, se agranda, ¿cierto? ¿Qué pasó? Le pidió algo al servidor y el servidor respondió. También te mueves, te puedes mover. No es que todo el mapa esté en Google Maps en ese momento. Imagínate que Google Maps, cuando tú entras, cargue todo el mapa de tu ciudad, del país o del mundo. Demoraría horas en cargar tanta data. Simplemente carga lo que necesita para la pantalla que está mostrando y un poco más para que te muevas, ¿no? Pero en tanto tú te empieces a mover, va a necesitar recargar nueva información. Entonces le va a pedir al servidor, oye, dame más información porque el usuario se está moviendo en el mapa. El servidor le devuelve esa información y empieza a dibujar más elementos en el mapa. ¿Te das cuenta? Ese es un ejemplo claro de cómo funciona Ajax. O por ejemplo, si tú agregas un producto al carrito de compras. Vas a Editing y dices, mira, voy a comprar el curso de Ajax y WebSockets de Editing porque quiero aprender ese tema. Listo. Le doy a agregar al carrito y en el carrito aparece 1. Cuando yo haga el pago, vamos a enviarle la petición vía Ajax a la pasarela de pago. En este caso sería PayPal. Y PayPal nos responderá. Ojo, igual al inicio de sesión. En el inicio de sesión envío mi usuario y contraseña vía Ajax al servidor y el servidor responde si ese usuario y contraseña son correctos o no. Entonces para eso es Ajax. Y lo mágico de Ajax es que permite que las cosas cambien prácticamente de forma instantánea, en tiempo real, sin tener que recargar toda la página. Eso ya es más moderno. ¿Y WebSockets qué es? WebSockets, en cambio, es una comunicación bidireccional. Es un canal siempre abierto. Es un canal siempre abierto entre cliente y servidor. A diferencia de Ajax. Ajax es petición-respuesta, igual que siempre. Pides, te responden. Pides, te responden. Pero WebSockets no. WebSockets es un canal siempre abierto. Por lo tanto, acá WebSockets, así se abrevia como WS. Por lo tanto, la información puede viajar con libertad de un lado a otro, con total libertad, mientras el socket esté abierto, porque el socket se puede cerrar también. Pero mientras el socket esté abierto, puede viajar la comunicación. Ejemplo de un WebSocket, el ejemplo más sencillo, es un chat. ¿Has visto que cuando la otra persona está escribiendo te salen 3 puntitos como que empiezan a bailar, como dándote a entender que están escribiendo algo? Eso se hace con WebSockets, porque la comunicación, el canal está abierto siempre. ¿Con Ajax se puede hacer un chat? Sí, pero no es buena idea, porque para cada tecla habría que hacer una petición y una respuesta. Para cada envío, petición-respuesta, petición-respuesta. Se puede ver relativamente fluido porque Ajax es rápido, pero realmente está consumiendo demasiados recursos y se va a poner súper lento. En tanto envíes 10, 20, 30, 50 mensajes, se va a poner súper lento porque va a consumir más recursos. Entonces, para estos casos se usa WebSockets. Uno no reemplaza al otro. Esto es un mito muy común, ¿no? Ahora porque existen los WebSockets, Ajax ya no se usa. Es falso porque, como tú ves, son tecnologías distintas. Ajax es petición-respuesta y WebSockets es un canal siempre abierto. Te voy a mostrar una infografía que tenemos por acá para que te quede clara la diferencia entre uno y otro, ¿sí? Mira, Ajax y WebSockets son peticiones al servidor que esperan una respuesta como un walkie-talkie o como una llamada, sí, como un walkie-talkie, ¿no? Tú dices, ¿me escuchan? Cambio.
Y la otra persona dice, sí, te escucho, cambio. O sea, hay que esperar la respuesta para volver a comunicarnos. Mientras que el WebSocket es un canal abierto, es como si fuera una llamada telefónica, que tú puedes hablar y escuchar al mismo tiempo, ¿no? Pueden hablar los dos sin ningún problema. Aquí hay más información, pero en resumen está esto de acá, ¿no? No sustituye a Ajax y no sustituye a WebSocket. Son tecnologías que se usan para cosas diferentes. Ejemplo, para un inicio de sesión, ¿qué usarás? ¿WebSockets o Ajax? Ajax, obviamente. Para un chat, WebSockets. Y obviamente lo puedes aprender en EDTeam, por supuesto. Vamos a buscar acá Ajax. Uy, se quedó con... Ahí está, curso Ajax y WebSockets. Con el tío Alexis Lozada. Ahí está. Acá puedes aprender lo que te he explicado, pero ya con código y ya con proyectos reales. Otro de los conceptos súper importantes del desarrollo web moderno es el estado de la aplicación. Y para que tú lo entiendas, recordemos cómo era la web antes. Yo hacía una petición al servidor y el servidor me contestaba con la página web completa. ¿Te acuerdas? Ahora ya vimos que con el tema de Ajax yo podía hacer una petición de una sola cosa, no la página completa, y solamente eso me entregaba el servidor y yo lo cambiaba. Entonces ya no pido la página completa, salvo que la necesite, porque también podría pedir una página completa, pero eso ya depende de mí si lo pido o no. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Pasa que dos personas, personita A y personita B, pueden estar en la misma aplicación, en la misma página, por ejemplo, ed.team, viendo cosas diferentes. Los dos están en el mismo sitio, pero están viendo cosas diferentes. O por ejemplo, en el caso de Google Maps, los dos están en Google Maps, pero viendo zonas del mundo diferentes en el mapa. O los dos están en EDTeam y él, por ejemplo, no ha iniciado sesión, entonces es un invitado o guest, y él sí ha iniciado sesión. Así que es un usuario logueado, logged. Pero están viendo lo mismo, están viendo la misma página con información diferente. Así que acá llega la pregunta, ¿qué está viendo el usuario? Y ese es el concepto, o esa es la base del concepto del estado de la aplicación. Saber qué está viendo el usuario en este momento. Tal vez el usuario agregó un producto al carrito. Por lo tanto, el usuario está viendo la página igual, pero con el carrito que dice 1. Tal vez el usuario inició sesión, así que su estado es sesión iniciada. Tal vez el usuario cerró la sesión, o tal vez el usuario acaba de comprar algo. Así que todo lo que esté viendo el usuario va a variar dependiendo de cada usuario y de las acciones que él haga, porque ya no estamos en la web antigua, que yo cargo una página y sé que los 100, 200 o 500,000 usuarios están viendo la misma página porque simplemente traje un HTML. Ya no es así. Es más, todo puede ir cambiando con pequeñas interacciones, muy pequeñísimas interacciones. El ejemplo de agregar al carrito. Yo sin iniciar sesión puedo agregar un producto al carrito. Y en el carrito, arriba, me va a aparecer así mi carrito, así, y va a decir 1. Agrego otro producto al carrito y me va a aparecer 2. Todo eso es el estado de la aplicación. Pero acá viene un reto mucho más grande. Cuando el usuario cambie de página, ese estado tiene que mantenerse. Por ejemplo, entro a ed.team y agrego un producto al carrito. O agrego 2 productos al carrito, digamos, ¿ya? Entonces tengo acá 2. Ahora sigo navegando y me voy a ed.team /cursos. Y debo seguir viendo estos 2 productos en el carrito. No se pueden perder. Tengo que mantener el estado. Y si yo me muevo a ed.team /blog o ed.team /comunidad o lo que sea, debe mantenerse esto. No se puede perder. Eso es el estado. Básicamente, en términos no técnicos, seguramente Beto me estará queriendo ahorcar cuando vea este video, diciendo, oye, el estado no es lo que ve el usuario. Sí, pero es una forma sencilla de explicarlo, ¿no? Para explicártelo de otra manera, el estado es como una fotografía del sitio o aplicación web en ese momento. Es como una foto en ese preciso instante, ¿sí? De todas las partes de la aplicación y de todas las cosas que han cambiado.
Entonces nosotros necesitamos guardar ese estado en algún lugar y ese estado mantenerlo mientras el usuario está en la aplicación. Por ejemplo, si metió 2 productos al carrito, no quiero que se pierdan, quiero que luego los compre, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo guardo ese estado? Si el usuario puso, tal vez la página tiene modo oscuro y modo claro y el usuario escogió modo oscuro, cuando se cambie de página, cuando navegue, tiene que mantenerse ese modo oscuro. ¿Cómo hago que ese estado se mantenga mientras el usuario está cambiando? Ese es uno de los más grandes problemas del desarrollo web moderno. Por eso, para mantener el estado de la aplicación mientras el usuario se mueve por la aplicación, aparecieron tecnologías como Angular, como React, como Vue, como Svelte ahora también, para resolver este gran problema. Porque lo puedo resolver con JavaScript, sí, pero es súper complejo. Estas tecnologías usan JavaScript, pero ya te traen el manejo del estado implementado. Además del estado, hay otro concepto súper importante del desarrollo web moderno, que son los componentes. Para explicártelo, nuevamente hagamos historia un poquitito para entender cómo era antes y cómo es ahora. Antes teníamos HTML, CSS y JavaScript. Hasta ahora tenemos los tres, no es que hayan cambiado. El detalle es cómo los estructurábamos, cómo los organizábamos en el proyecto. Teníamos un archivito HTML donde escribíamos la estructura, teníamos otro archivito CSS donde escribíamos el diseño y teníamos otro archivito JavaScript donde escribíamos la programación. ¿Listo? Entonces nosotros insertábamos CSS y JavaScript dentro del HTML. ¿Sí? Y listo. Y lo que se mostraba en el navegador era el HTML. El HTML ya hacía los llamados a cada uno de ellos, pero eran archivos separados. Entonces siempre el paradigma era hay que separar HTML, CSS y JavaScript. El problema con esta forma de trabajar era que cuando los proyectos crecían demasiado, cada cosa estaba en diferentes lugares. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que ya tenemos un proyecto avanzado y vamos a trabajar ahora en crear, por ejemplo, un chat. Vamos a suponer que en EDT vamos a crear un chat, ¿ya? Para que los usuarios conversen entre ellos. Muy bien, si vamos a crear un chat, este criterio de HTML, CSS y JavaScript por separado nos obligaría a tener en lugares diferentes un archivo de chat, tal vez chat.html, chat.css y chat.js, lo cual es bastante inocente pensar que hay solamente un HTML, un CSS y un JavaScript. En proyectos grandes hay varios HTML, varios CSS, varios JavaScript, ¿cierto? Y van a estar en lugares diferentes del proyecto, ¿no? Uno por el lado de los estilos, otro por el lado de los scripts. ¿Listo? Y cuando esto crezca va a haber chat 2 o chat default, chat hacks, chat lo que sea, y van a haber más separados por diferentes lugares. Cuando el proyecto crece, cada cosa que queremos modificar hay que buscarla en diferentes lugares. Vamos a suponer que al año siguiente vamos a hacerle mejoras al chat. Encontrar todas las cosas solo del chat están en diferentes lugares. Es como hacer, como necesitar un mapa para encontrar cada cosa, ¿no? Se complica en serio. Entonces, el concepto de componentes viene con la siguiente idea. ¿Por qué en lugar de estar separando por lenguaje o por función del lenguaje, porque HTML es estructura, CSS diseño y JavaScript es programación, no tiene sentido para el desarrollo actual, ¿no? Esa era la propuesta de los componentes. En vez de separarlos, juntémoslo. Que la separación sea por funcionalidad, no por lenguaje. Es decir, que el chat, este chat sea un componente. Voy a ponerlo como un cubito. Y ahí metemos todo, en el componente chat. ¿Listo? Voy a crear, por ejemplo, un login. Entonces creo un componente de login y ahí voy a meter todo. Voy a meter el HTML, voy a meter el CSS y voy a meter el JavaScript. Necesito
otro componente, por ejemplo, un componente para ver un video, por ejemplo, en los cursos de The Team, ¿no? Video. Entonces creo un componente para video y nuevamente ahí le agrego su HTML, su CSS y su JavaScript. Entonces ya no estoy separando por lenguajes, estoy separando por partes de la aplicación. Cada componente es una parte de la aplicación. Entonces la idea es que cuando tú construyas una aplicación, cree los componentes y luego, como si fuera un rompecabezas, vas trayéndote el componente del menú, vas trayéndote el componente, digamos, del login, vas trayéndote el componente del blog, donde están ahí los comentarios. Acá está el usuario, contraseña y el botón para iniciar sesión, ¿no? Aquí está el menú por la parte superior. Aquí está, por ejemplo, un botón para recibir ayuda, etcétera. Y todo eso, cada uno de ellos es un componente. Cada uno de ellos, él es un componente, él es otro componente, él es otro componente, él es otro componente. Y los podemos reutilizar. En otra página ya no necesitamos el login porque el usuario ya inició sesión. Lo sacamos y ponemos otro componente en su lugar. ¿Ves? Son como piezas que tú vas armando. Pero adicionalmente a eso, el desarrollo web actual ya no usa HTML. ¿Cómo así si HTML es la base de la web? O sea, es decir, sí lo usa, pero lo menos posible. La mayor cantidad de HTML, casi todo, lo crea con JavaScript. JavaScript es capaz de crear HTML porque es un lenguaje de programación. Puede crear lo que le dé la gana. Entonces lo que hacen realmente es que todo está en JavaScript. Los componentes actuales son una cajita, por decirlo así, donde hay un archivo JavaScript, pongámosle chat.js, y dentro está todo. En este chat.js está HTML, está CSS y está JavaScript. O sea, él crea los estilos, crea la estructura y crea la programación. Todo se hace con JavaScript. Sobre los estilos hay toda una guerra, de años, esta guerra de hacer estilos con JavaScript en lugar de hacerlos con CSS, gente a favor, gente en contra. Yo soy de los que están en contra, pero al final son posturas, ¿no? No hay nada correcto ni nada incorrecto, simplemente son posturas y tú haces como te parece mejor. Pero así es como funciona ahora. Tecnologías como Angular, como React, como Vue, como Svelte trabajan con el concepto de componentes. Ya no separamos HTML, CSS y JavaScript en carpetitas como hace tiempo. Ahora lo que se hace es crear componentes y ahí se mete todo y generalmente se crea todo con JavaScript. Casi que no se usa HTML y casi que no se usa CSS directamente, solo que se crea con JavaScript. En este punto ya entiendes bastante, pero te aseguro que bastante de cómo funciona el mundo de la web. Te he resumido más de 10 años de experiencia en apenas unos cuantos videos. Lo siguiente que debes entender, como viste que se está haciendo complejo esto, es qué cosa es un framework y una librería. ¿Por qué? Porque imagínate hacer todo completamente desde cero. Imagínate que tienes que construir un auto. No vas a ponerte a crear las llantas desde cero, a chancar metal para hacer las puertas. No, pues no, se va ensamblando según ciertas características. Entonces, en el desarrollo web y en el desarrollo de software en general, no solamente web, es similar. No vamos a construir todo desde cero, sería una locura. Imagínate cuánto tardaríamos construyendo todo desde cero. Ya existen librerías, frameworks que nos ayudan en esto. Antes de entrar en la diferencia, te explico. Tanto librería como framework es el desarrollo de otra persona o de otras personas o de una empresa que lo que hace es crear una solución, la empaqueta para que sea reutilizable. Para que sea reutilizable tiene que ser lo suficientemente general, porque si es muy específica, es decir, solamente me funciona para mí, para mi negocio, para lo que yo necesito, nadie la va a poder reutilizar porque solamente está pensada para mi uso. Pero si la hago lo suficientemente general que pueda atender a muchas necesidades de otros desarrolladores la van a empezar a usar.
Entonces, básicamente eso es un desarrollo que yo puedo reutilizar para no empezar a trabajar completamente desde cero, porque demoraría muchísimo y todos los desarrollos, todas las aplicaciones demorarían una eternidad en construirse. Entonces tenemos dos conceptos asociados aquí, el concepto de librería y el concepto de framework. Los dos son muy similares. La diferencia es que la librería tiene una utilidad específica. Aquí siempre hay un debate y una pelea de si se dice librería o biblioteca, ¿no? Por la traducción del inglés. Realmente le puedes decir librería o biblioteca y da lo mismo. Lo importante más que cómo le digas es que entiendas qué es. Una librería soluciona un problema específico. Por ejemplo, yo me acuerdo que usaba una librería para animaciones cuando hacía diseño web. Entonces, una librería lo único que hace es darte animaciones. Listo, ya está. Hay una librería para manejar el tiempo. Hay una librería, por ejemplo, en JavaScript para que tú puedas arrastrar elementos en la pantalla. O sea, hace una sola cosa específica. Eso es una librería. Por ejemplo, en el caso de EdTeam tenemos EdGrid, que es nuestra librería para Responsive Web Design. Lo que hace es permitirnos construir layouts, la estructura de la página, responsive, es decir, que se vea bien en cualquier tamaño de pantalla, casi que sin esfuerzo, rapidito lo vamos construyendo. Existen librerías para crear gráficos estadísticos, por ejemplo. Existen muchas librerías, pero cada librería tiene como función resolver una cosa específica. Los frameworks, en cambio, como su nombre lo dice, porque framework traducido al español sería marco de trabajo, no se enfocan en una función específica, se enfocan en todo el proyecto. Vamos a poner acá una función. Una función. El framework, en cambio, se enfoca en el proyecto. Entonces, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Un framework, al enfocarse en el proyecto, te da todas las herramientas que necesitas desde el inicio hasta terminar el proyecto. No te dice, yo sirvo solamente para arrastrar elementos en pantalla, yo sirvo solamente para mostrar gráficos y ya, para lo demás es tu problema y búscate otra herramienta. No. El framework te da todo completito. Entonces, ese es su lado bueno. Su lado malo es que pues como que te cierras a usar solamente esa tecnología. Es cierto que puedes integrar más tecnologías, pero podría ser un poquito más tedioso, ¿no? Porque ya el framework te da toda la estructura. Con las librerías, lo bueno es que te da esa libertad de que yo uso esta librería para tal cosa y se acabó. Lo malo es que te toca ir juntando muchas librerías para crear todo el proyecto. ¿Te das cuenta? Pero al final depende de ti qué camino quieras tomar. Por ejemplo, React.js es una librería. Angular es un framework. Vue.js es un framework, por ejemplo. Entonces, la gente que hace React está feliz con React, pero a veces reniega un poquito porque tiene que integrarlo con más cosas, porque es una librería, no es un framework. La gente que hace Angular anda feliz porque Angular le da todo lo que ellos necesitan para trabajar. Todo ya está listo porque es un framework. Entonces, resumen. Tanto librería como framework nos ayudan a trabajar porque ya tienen cosas listas que alguien ya creó para nosotros y nos ayudan a acelerar el trabajo. Librería es para una función, framework para todo el proyecto. ¿Cuál usar? ¿Una es mejor que la otra? No, realmente ninguna es mejor que la otra. Simplemente tienen diferentes enfoques y tú elegirás cuál usar según tu proyecto. En EdTeam, por ejemplo, utilizamos React y nos va muy bien utilizando React. Pero seguramente otras empresas utilicen otras tecnologías y también les irá muy bien. Domina las carreras del futuro y trabaja en cualquier lugar del mundo sin salir de casa. Miles de personas han aumentado sus ingresos, encontrado su primer empleo o creado su propia empresa estudiando en EdTeam. Tú puedes ser el próximo. Comienza a estudiar gratis en ed.team/cursos. Ahora que ya sabes qué es una librería y qué es un framework y que te van a ayudar mucho en tu trabajo, vamos a presentarte a los principales en el mundo frontend. Angular, React, Vue, Svelte. Vamos a ponerle una F acá, una L acá, una F acá y una F acá, porque todos son frameworks excepto React, que es una librería. Pero al final del día son diferencias menores, son diferencias simplemente de concepto.
pero estos son las tres o las cuatro, perdón, principales tecnologías que tenemos hoy en día para desarrollo frontend. Debes tener en cuenta que la más usada o la que tiene mayores oportunidades laborales al día de hoy, aunque mucha gente puede incomodarse o enojarse por lo que voy a decir, es React. Definitivamente es la que más oportunidades laborales tiene, pero ninguna de las cuatro es mejor que la otra. Son solamente diferentes enfoques. Y es que React fue desarrollada por Facebook. Angular fue desarrollada dentro de Google. Y Vue y Svelte son desarrollos independientes. ¿Listo? Cada uno tiene diferencias. Por ejemplo, Angular fue el primero, el primerito que llegó al mundo de los frameworks JavaScript, framework frontend, y ganó una fama gigantesca. Todo el mundo quería desarrollar con Angular. Estamos hablando alrededor del año 2001. Si me equivoco, díganlo en los comentarios. Perdón, no es una clase de historia, es una clase de tecnología. Pero más o menos 2000, 2001... No, 2011, 2010, perdón, 2001 pues no existían, no, me equivoqué por 10 años. Más o menos por el 2003 llega la primera versión de Angular y cambia el paradigma del desarrollo web porque permite que los cambios se actualicen completamente en la pantalla. Tiene el famoso two-way data binding, que es que los datos en el servidor y en el cliente se actualicen a la vez. Luego llega en el año 2013 aproximadamente, no voy a poner fecha porque luego me confundo y me van a estar troleando, pero llega React.js de Facebook y una de las cosas principales que trae son el Virtual DOM y trae los componentes, que es meter todo en JavaScript, como te comenté hace un momento. Y el Virtual DOM significa guardar en memoria una copia de toda la página web. Entonces, cuando algo cambie, simplemente cambia un pedacito y no tiene que recargar todo, y eso lo hace mucho más veloz. Vue tiene como característica ser un framework progresivo. ¿Qué cosa es ser progresivo? Que puede ir creciendo según el proyecto. Por ejemplo, Vue, por poner un ejemplo sencillo, podría ser una patineta si necesitas ir a comprar el pan. Luego podría convertirse en una bicicleta si tienes que ir más lejos. Luego en una motocicleta. Luego en un autobús. O sea, tiene la capacidad de irse moldeando a las necesidades del proyecto. Entonces, cuando tú comienzas con Vue, puedes comenzar simplemente trayendo lo básico de Vue y luego ir agregándole cosas según el proyecto crezca. Además, Vue es el que tiene una curva de aprendizaje más sencilla de todos, porque se parece mucho a HTML. De hecho, se parece muchísimo al primer Angular. Es más, Vue se creó a partir de que Angular cambió completamente. Del Angular 1 al Angular 2, te cuento, cambió completamente y mucha gente se quedó incómoda porque le gustaba más el Angular 1. Entonces, una de esas personas creó Vue y hasta ahora seguimos con Vue. Entonces Vue se parece bastante a HTML cómo crea los componentes. Por eso es que le gusta mucho a mucha gente. Y Svelte tiene la peculiaridad de que compila a JavaScript puro y que no usa Virtual DOM. ¿Cómo es esto de que compila JavaScript purito? Lo que pasa es que todos ellos tienen sus propias librerías, ¿no? Tienen sus propios componentes. Por ejemplo, Angular, tienes que usar Angular, obviamente. React, tienes que usar React. Vue también. Svelte también tienes que usar Svelte. Pero a lo que me refiero es que cuando tú mandas el proyecto a producción, igual necesitas que esté React ahí. En producción tiene que estar React instalado. En Svelte no. En Svelte prácticamente todo se va, todo Svelte se desaparece y solamente mandas a producción el JavaScript puro, lo cual hace que sea más rápido. Repito, son diferentes enfoques. Si tú estás comenzando en este mundo, seguramente bastante de lo que te estoy hablando te suene a chino, mandarín y no entiendas. No te preocupes, más adelante va a tener sentido, vas a volver a este video y vas a decir, ah, ya entiendo lo que está hablando Álvaro. Cuando te llegue el momento de escoger, ahí tienes los 4 caminos. ¿Cuál es mejor que otro? Yo te diría que ninguno. Todos son mejores, va a depender de la curva de aprendizaje. Por curva de aprendizaje, ¿cuál es el más? Vamos a ponerlo del 1 al 4. Del 1 al 4, siendo 4 el más difícil, este es el 4. Este sería, digamos, el 3, este sería el 1 y este sería el 2, ¿no? En cuál es más difícil y más fácil de aprender.
Pero de ahí los 4 son perfectas soluciones. Entonces, ¿cuál va a ser tu camino? Tu camino va a ser el siguiente. Tú vas a aprender JavaScript y vas a estar como, yeah, yupi, ya sé JavaScript, ya soy un developer. Y ahora te va a tocar elegir alguno de estos caminos. Tienes que preguntarte, ¿me voy por la puerta de Angular, por la puerta de React, por la puerta de Vue o por la puerta de Svelte? Esa es una respuesta que tú tienes que dártela a ti mismo. Yo no te puedo dar esa respuesta porque los 4 son buenos. Lo que te puedo decir es que React sí tiene un poquito más de mercado, Angular también tiene bastante, y por ejemplo en EDTeam utilizamos React y nos va bastante bien, y con React puedes crear aplicaciones móviles, aunque con Angular también a través de un proyecto llamado Ionic puedes crear aplicaciones móviles. Así que los dos más fuertes son Angular y React, definitivamente los dos más fuertes. Vue tiene un mercado bastante menor, pero el desarrollo es mucho más bonito, es decir, sufres menos de lo que sufres con Angular y React. Svelte tiene un mercado menor aún, pero a la gente le gusta mucho justamente porque ya no tienes tantas complicaciones como con los otros frameworks o librerías. Así que, ¿cuál es tu decisión? Te toca elegir a ti. Por supuesto que todos ellos los puedes aprender en EDTeam. Tenemos el curso Svelte desde cero. Si tú quieres por tu propia cuenta mirar el código y entender las diferencias, aquí está el curso Svelte desde cero. Tenemos el curso Vue.js desde cero que te va a enseñar cómo funciona Vue. A mí me gustó cuando vi este curso. Es muy bonito usar Vue. Tenemos el curso React.js desde cero también que te enseña todas las bases de esta librería. Y también el curso Angular desde cero. Así que si no te decides, sencillo, te vuelves premium en EDTeam. Y como eres premium, tienes acceso a todos nuestros cursos y vas viendo cuál te gusta un poco más y con cuál quedarte. Aunque también podrían influir las oportunidades laborales, ¿no? Hay gente que pasa eso. Llega una oportunidad laboral en React, pues va al curso de React, lo aprende y postula el trabajo. O te llega una oportunidad en Vue, pues ya, ¿para qué más, no? La oportunidad llegó en Vue, voy, aprendo Vue y tomo el trabajo. Lo importante es que sepas primero JavaScript. Con que sepas JavaScript, tranquilamente te puedes mover por cualquiera de estos. Desde el inicio de la web hemos tenido 3 lenguajes y ya te lo sabes de memoria: HTML, CSS y JavaScript. Durante muchos años se han creado proyectos con el objetivo de sacar a JavaScript del mundo web. O sea, tal vez no sacarlo, pero que no sea el único lenguaje en el navegador. ¿Qué sucede? Existen 2 tipos de lenguajes de programación. Existen más, pero lo vamos a simplificar, ¿ya? Lenguajes de programación interpretados y lenguajes de programación compilados. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el interpretado va directamente al entorno, mientras que el compilado primero se transforma a binario y luego va al entorno. ¿Qué cosa es el entorno? Es donde se ejecuta, donde va a funcionar ese lenguaje. Entonces, el compilado se transforma a binario. Binario es código que entienden las computadoras, ceros y unos. Entonces es mucho más veloz, pero hay que convertirlo primero. El interpretado no se convierte, va purito al entorno. Entonces, en el entorno tiene que haber algo llamado intérprete. El intérprete es como un traductor que va a traducir en el momento las instrucciones del lenguaje para su entorno. En otras palabras, vamos a ponerlo así. Imagínate que está acá Pepito, está acá Juanito y está acá Luchito. ¿Listo? Él habla inglés. Él habla español. Y él es un traductor. ¿Listo? Un lenguaje interpretado es como si él le habla a él y él le habla a él en el momento. En el momento, así como en las peleas de box, por ejemplo, o cuando alguien gana un premio y no habla el idioma y tiene que haber un traductor en ese preciso instante traduciendo lo que dice, ¿no? Algo así es un lenguaje interpretado. En ese momento hay que traducir todo.
Mientras que un lenguaje compilado sería como que un traductor traduzca todo el discurso antes y venga con el discurso traducido, ¿no? Ya hizo el proceso antes. Espero que con eso se entienda la idea, porque un lenguaje interpretado puede ser un poco más lento de procesarse porque hay que interpretarlo en el momento, y el compilado un poco más rápido. ¿Qué tiene que ver todo esto con el tema de esta clase, que es WebAssembly? El detalle es el siguiente: JavaScript es un lenguaje compilado, interpretado, discúlpenme, lapsus. JavaScript es interpretado. Es decir, JavaScript es este de acá. Y este traductor, ¿sabes cuál es? El navegador. El navegador lo interpreta. ¿Listo? El navegador interpreta JavaScript. Todas las instrucciones en JavaScript las interpreta el navegador. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Muchas veces han querido crear otro lenguaje que reemplace a JavaScript en el mundo web, porque JavaScript tiene una historia bien curiosa. Fue creado en una semana durante la guerra de los navegadores entre Netscape e Internet Explorer. O sea, fue creado así de rápido para ganar la carrera nada más, y tenía muchos errores. Y durante los años se han ido corrigiendo esos errores así poco a poco. Entonces, muchos programadores puristas lo miraban mal a JavaScript, ¿no? Como ese lenguaje lleno de errores, yo no voy a programar ahí, pero la web creció tanto que, te guste o no, tenías que hacer JavaScript. Pero siempre estaban los proyectos de hagamos un lenguaje bien hecho, ¿no? Que saque a JavaScript. No se pudo. JavaScript siempre ha seguido dominando. ¿Por qué? Porque para que tú crees un lenguaje que viva en el navegador, necesitamos que el navegador también entienda ese otro lenguaje. ¿Te das cuenta? Que lo traduzca. O sea, las empresas que crean navegadores tendrían que programar un traductor para otro lenguaje. Y eso es costoso. Entonces, por eso no se ha hecho. El proyecto WebAssembly lo que busca es que, vamos a ponerlo por acá, WebAssembly busca poner lenguajes compilados al navegador, no interpretados. Es decir, que primero se traduzcan a código binario, ceros y unos, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0 y así, ¿no? Que primero se traduzca a código binario y ese binario se manda al navegador. Así nos ahorramos el trabajo de que el navegador tenga que traducir este lenguaje. Y así ya no necesitamos crear un lenguaje que mate a JavaScript. Podemos utilizar otros lenguajes que ya conocemos. ¿Qué lenguajes podemos utilizar con WebAssembly? Se me fue una M por acá, perdón. Podemos utilizar C, podemos utilizar C++, podemos utilizar Rust, podemos utilizar C#, entre los más conocidos, ¿sí? Estos lenguajes son lenguajes muy conocidos en el desarrollo de sistemas, es decir, programación ya directamente a la capa del hardware. Entonces, ¿qué pasa? Con WebAssembly yo programo con estos lenguajes se compilan a binario y el binario se lleva directamente al navegador. ¿Para qué? Para hacer todas las cosas que JavaScript no puede. JavaScript no puede hacer muchísimas cosas. Aunque la web ha avanzado mucho, los navegadores han avanzado mucho, todavía queda un camino que recorrer para hacerlo mucho más veloz, para que el rendimiento de una aplicación web se asemeje al rendimiento de una aplicación de escritorio, y eso se podría hacer con WebAssembly. Ese es el siguiente gran paso en el mundo de la web, que no solamente hagas frontend con JavaScript, sino que también puedas utilizar otros lenguajes. Si quieres ser parte de nuestro staff docente, ayudarnos a cambiar la vida de miles de personas en Latinoamérica y dejar tu huella en el mundo sin salir de casa, ve a ed.team/enseña e inscríbete. Nosotros nos contactaremos contigo y te ayudaremos en todo el proceso para crear juntos un curso excelente. Si todavía no te sientes listo para ser profesor, pero conoces a alguien, también pásale el dato. ed.team/enseña.
Hablemos ahora de qué lenguajes existen para el mundo del backend, pero antes tengo que hacerte una pequeña aclaración. El backend como tal no necesariamente es web. No necesariamente es web. Cuando hablamos de web nos referimos principalmente al mundo del frontend. Y eso es algo que a la gente suele confundirle mucho. ¿Por qué? Porque los lenguajes en el backend pueden utilizarse también para aplicaciones móviles, pueden utilizarse para cloud computing, microservicios, serverless, para muchas cosas, automatización, machine learning. Los lenguajes en el backend realmente tienen un campo de aplicación enorme. Ahora, si son más importantes, menos, más complejos o no que el lado del frontend, es una discusión a la que no me voy a meter. Pero lo que sí te puedo decir es que la aplicación es gigante. Por eso es que no me atrevo directamente a ponerlos como tecnologías web. Por ejemplo, nosotros tenemos una aplicación web en ed.team. No tenemos una aplicación móvil. Pero si tuviéramos una aplicación móvil instalada en la Play Store o en la App Store de Google, por ejemplo, de Apple o la de Google, lo que haríamos sería crear la aplicación y consumir los datos del mismo backend. No crearíamos otro backend para la aplicación Android o la aplicación de iPhone. No, para nada. Usamos el mismo backend. Ahí está. Ese es un sencillo ejemplo. Nos conectamos a la API del backend y de ahí consumimos los datos. Entonces, backend es mucho más que web. Se puede usar para muchísimas cosas. Ahora, los lenguajes en el backend también tienen algunas herramientas específicas para el mundo web. ¿Qué lenguajes tenemos en backend? Tenemos PHP, un viejo conocido, uno de los más conocidos en el mundo de la web. Fue uno de los primeros que comenzó. Tenemos a Python. Python es ahorita uno de los lenguajes más usados en el mundo porque Python no solamente se usa para web. Python se usa también para Machine Learning, se usa para seguridad informática, principalmente. También se puede hacer videojuegos, aplicaciones móviles, aunque es un poco raro, pero se puede hacer eso con Python, ¿no? PHP es más web. ¿Se pueden hacer otras cosas como aplicaciones de escritorio con PHP? Sí, pero PHP es de los pocos lenguajes que prácticamente es solo web. Mientras que Python no. Python tiene una enorme cantidad de aplicaciones. Se puede usar también JavaScript en el backend, por supuesto. JavaScript se puede usar para web. Se puede usar también, bueno, web backend, web frontend. También se puede usar para IoT, por ejemplo. Se puede usar para desarrollo móvil también JavaScript, ¿no? Proyectos como React Native o como Ionic permiten que JavaScript también sirva para el mundo móvil. Tenemos a Java, uno de los lenguajes más usados en el mundo y que mucha gente sigue pronosticando que se va a morir, pero cada día está más fuerte. Java sirve para web. De hecho, ahí tenemos Java Spring, tenemos Java Enterprise Edition, tenemos cursos de eso en ed.team. Java también puede usarse para el desarrollo móvil. De hecho, las aplicaciones Android se hacen con Java. Java también puede utilizarse en el mundo de la realidad virtual. Y de la realidad aumentada. Java también puede utilizarse en el Internet de las Cosas o IoT, etc. Tenemos a Go también. Go es el lenguaje que utilizamos en ed.team para el backend. Y Go se puede utilizar para web. Tiene también sus funciones específicas para web, pero también Go puede utilizarse para aplicaciones de sistema. Cuando hablo de aplicaciones de sistema me refiero a aplicaciones que controlan partes del sistema, ¿no? No es algo que el usuario vea, sino instrucciones directamente al hardware, ¿no? Go también se puede utilizar para crear aplicaciones multiplataforma porque compila para diferentes sistemas operativos. Go se usa también en el mundo del cloud computing, creando microservicios, por ejemplo. Y ahí tenemos como los importantes. Bueno, se me está pasando uno que es súper importante, que es C Sharp. C Sharp se usa para infinidad de cosas. Se usa para web. C Sharp es de Microsoft. Se usa para web. Se puede usar para videojuegos también. Se puede usar para aplicaciones de escritorio. De hecho, C Sharp es uno de los lenguajes más usados en el mundo de los videojuegos. Ojo con eso, ¿ah? Se puede usar para aplicaciones de escritorio también. Se puede usar para desarrollo móvil con algo llamado Xamarin.
que es desarrollo de Microsoft. Y miren la gran cantidad de cosas que podemos hacer. Así que los lenguajes para el backend, salvo PHP, y si alguien por ahí en los comentarios me corrige mi ignorancia, me dirá qué otros usos hay de PHP para, aparte de web, ¿no? No los conozco, perdonen la ignorancia. Pero fíjense que esto es más que simplemente web. Ahora, hablando de base de datos, tenemos motores de base de datos relacionales y no relacionales, ¿no? En relacionales tenemos a MySQL, que es uno de los más conocidos, tenemos a Oracle, tenemos a SQL Server de Microsoft, tenemos a Postgres, tenemos a MariaDB, que son ahí los MariaDB, no bebé. MariaDB, de base de datos, pues, ¿no? MariaDB. Esos son los bases de datos relacionales. Y en las bases de datos no relacionales tenemos, por ejemplo, a Mongo, tenemos, por ejemplo, a Cassandra, Redis, CouchDB, etc. Hay bastantes. Para terminar este segundo módulo, que se ha puesto bastante técnico, creo yo, he hecho mi mayor esfuerzo por simplificarlo, pero no pasa nada, puedes retomar los videos, volverlos a ver si algo se te complica. Y recuerda que este curso, más que domines todos estos conceptos, tiene como objetivo darte el panorama. Este curso no tiene como objetivo enseñarte a programar en 50 lenguajes, ¿no? Sino darte el panorama para que tú sepas por qué camino irte y qué cursos tomar. Ojo con eso, ¿sí? Entonces, para ir cerrando este módulo, hablemos del backend como servicio, con lo cual te va a quedar más claro por qué el backend como tal no es estrictamente web. Es mucho más. No digo que sea menos, al contrario, backend es mucho más que solamente web. Porque tú podrías tener un equipo solamente de frontends y crear una aplicación sin backend. Y tú dirás, pero ¿cómo que sin backend? Porque puedes contratar el backend como servicio. ¿Cómo así? Con alguna empresa que te brinde el servicio de backend. Tal vez la más conocida de todas es Firebase. Bueno, no es una empresa como tal, es una plataforma porque la empresa propietaria es Google. Firebase te ofrece backend, es decir, te ofrece las APIs, es decir, te da la API y tú con tu equipo de frontend te conectas a esta API y creas tu app. ¿Te das cuenta? No necesitaste nunca a tener un backend en tu equipo. No es que esté bien no tener un backend en tu equipo. De hecho, tener backends en tu equipo te ayuda mucho porque te crean toda la lógica de negocio. O sea, acá en EDTeam sin los backends estaríamos cojos para nuestra aplicación. Lo que intento decirte es los diferentes caminos que existen. No hay un solo camino. Incluso se puede hacer algo tan básico, aunque no me lo creas, que es usar una hoja de cálculo como backend. ¿Cómo vas a usar una hoja? Seguramente tú dirás, Álvaro, estás loco. Un Google Sheets, por ejemplo, ¿sí? Se puede usar, claro, es muy elemental, pero para cosas sencillas funciona y hay gente haciéndolo, ¿ah? Hay gente haciéndolo, se conectan a la hoja de cálculo y de ahí traen los datos y los pintan en pantalla. Claro, la lógica no es muy grande, pero básicamente es como si fuera su base de datos. Ahora, hablando de Firebase específicamente, Firebase te da bases de datos en tiempo real, te da, por ejemplo, autenticaciones para que tú hagas inicios de sesión con tus usuarios en tu app, te da analíticas, te da storage, autenticación, te da analíticas, te da storage, es decir, almacenamiento, analíticas, y también te da algo llamado Cloud Functions. Las Cloud Functions son funciones en la nube, como su nombre lo dice, pero esto es principalmente lo que podemos entender como backend como servicio. Es decir, desde aquí, desde el panel de Firebase podemos decirle, si ocurre esto, dispara tal acción. Por ejemplo, si un usuario inicia sesión, mándale un correo, por poner un ejemplo sencillo, ¿no? Obviamente se pueden hacer funciones mucho más avanzadas, pero no necesitas tener un backend en tu equipo si usas esto. Obviamente, las Cloud Functions, el backend como servicio, esto era un ejemplo, ¿eh? Esto era un ejemplo, no vayas a luego a decir que todas las apps se pueden hacer con un hoja de cálculo.
una página sencilla se puede, pero esto es solamente un ejemplo. Bueno, el punto es que esto se puede usar para conectar un backend con otro, se puede utilizar para hacer microservicios, es decir, partir la aplicación en diferentes pedazos y que luego se conecten. Se puede utilizar directamente para cloud computing, es decir, que todo esté en cloud completamente. ¿Qué cosa es cloud? Lo veremos en el último módulo de este curso, ¿sí? Pero fíjate que tú podrías crear una app sin backend, porque web técnicamente es solo frontend, para ser muy estrictos. Pero si tu presupuesto lo permite, yo te recomendaría mucho que tengas backend en tu equipo porque va a hacer que la fortaleza de tu app sea mucho, mucho, mucho mayor. Termina de ver el curso en ed.team/cursos/web y conoce la ruta completa para convertirte en un desarrollador web profesional. Puedes ver todas las clases gratis y generar tu certificado al terminar. Nos vemos en clase.